Yo creo que va igual, ¿verdad? ¿Lo escuchan mejor? ¿Lo escuchan peor? Te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, Sí, pues igual. bienvenidos. Vamos a arrancar de manera inmediata. Tengo aquí nuestra presentación. ¿Se acuerdan que dejamos, no una tarea, pero sí un ejercicio que les pedí que hicieran acerca de personas en su entorno con las que tienen cierta dificultad de conexión, que tienen ahí algún problema para conectar por pues, las formas en cómo ellos se van desarrollando? Y más adelantito vamos a analizar eso, pero vamos a, vamos a avanzar. De hecho, ya nos faltan poquitas láminas. Entiendo que el viernes vamos a finalizar y vamos a ir acá. Bien, para los que faltaron, para los que no estuvieron en la sesión anterior o para aquellos que quieran recordar lo que platicamos, pues hablamos de varias de las personalidades con las que nosotros o con las que varios de nuestros compañeros, de nuestros familiares, pues trabajamos diariamente, ¿no? Con lo que nos enfrentamos y con lo que vivimos nosotros en repetidas ocasiones. Y bueno, pues varias de estas personalidades están dictadas por el estudioso Taibi Kaler, quien definió estas 6 personalidades: el empático, el soñador, el trabajo adicto, el promotor, el perseverante y el rebelde. Todas estas personalidades las fuimos desenrollando, desenvolviendo, las fuimos desarrollando también a partir de varios puntos de vista, de varias aristas. Una de ellas es cuál es la pregunta existencial que condiciona el comportamiento de un empático, de un trabajo adicto, de un perseverante, de un soñador. También hablamos acerca de sus características, las características que en la personalidad lo crean, lo comprometen también a actuar o no actuar de cierta manera, el filtro que utiliza para percibir al mundo y por supuesto estas fuentes de motivación, estilos de liderazgo y cómo funciona ante el estrés. Descubrimos que somos no solamente una de estas personalidades, sino somos varias de estas personalidades al paso de nuestros años, pero también al paso de las horas y los minutos, conforme avanza el día, detectamos que vamos cambiando estas personalidades, ¿no? Estas formas de ser. Y les pido, les pido por favorcito que nos ayuden apagando su micrófono todos. Si nos ayudan apagando su micrófono, se los voy a agradecer profundamente. Muy bien. Creo que ahí está apagado el micrófono. Ujú. Ok, muy bien. Perfecto, pues vamos a unos pequeños tips. ¿Se acuerdan que platicábamos de qué tal que nos entregaran un manual de instrucciones para resolver estas instrucciones personales o interpersonales? ¿Qué tal que alguien nos dijera, oye, pues a partir de ahora va a haber un manual con el cual tú vas a poder comunicarte mejor, vas a poder resolver mejor la manera en cómo te relacionas con la gente? Pues sería muy interesante y sería, pues nos daría muchos frutos, ¿no? Pues vamos a Oigo, resolver. perdón que te Sí. interrumpa, buenos días. Adelante. O igual Adelante. somos tan necios que diríamos, ¿y por qué vamos a seguir ese manual? Yo voy a hacer como yo quiera, como a mí me convenga. Claro, esa es otra, es muy cierto. También está esa parte en la que mucha gente vive en esa rebeldía, justo, ¿te acuerdas que platicamos de la personalidad rebelde? Pero pensémoslo como, no como un manual a seguir, sino como algunos pasos, algunos elementos que nos pudieran ayudar justamente como herramientas para resolver ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor efectivamente como manual, dado como un manual, pues sería hasta chocoso. Y diríamos justamente como nos acaba de decir Vero, pues sería así de, ay, ¿yo por qué lo voy a seguir, no? Pero imagínense ustedes si pudiéramos tratar a través de estos tips, de estas herramientas, a nuestros hijos, como esta mamá que tenemos en pantalla, a nuestros compañeros de trabajo,
a nuestros padres, a nuestros pares en el trabajo, a nuestros compañeros de oficina, a nuestros jefes, a nuestros subordinados, a toda la gente con la que compartimos. Y mejor aún, a la persona a la que le entregamos nuestro ser cuando estamos en pareja, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, el novio, la novia, esa persona con la que compartimos pues prácticamente todo. Bueno, pues tenemos algunos tips. Esta tanda de tips tendrá que ver con la escucha activa, con la empatía, con la validación emocional, con el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, la resolución de conflictos y la negociación, con el respeto, con la credibilidad y con la persuasión. Son 9 elementos que todos utilizamos todo el tiempo, pero que no somos conscientes muchas veces de que lo estamos haciendo. Ahí están los 3. Ahí están los otros 3 y ahí están los otros 3. Vamos a comenzar por este asunto de la escucha activa. Muy bien. Yo lo que les pido es que a partir de ahora, a partir de este momento y ya para siempre, procuren escuchar de una manera diferente. Es cierto, cuando estamos hablando y platicando con alguien, nuestro cerebro muchas veces no está en ese lugar. Nuestro cerebro está pensando, nuestro cerebro está trabajando en otro pensamiento totalmente diferente. Les pido a partir de hoy que cuando ustedes estén conversando con alguien, se concentren profundamente en esa conversación. Se concentren profundamente en el intercambio de ideas y en los mensajes que ocurran en esa parte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a arrancarnos. Deme un segundo, estoy aquí buscando un... Muy bien, ahí lo tenemos ya. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa es esta posibilidad que tenemos todos, una habilidad con la que nacemos, pero que también puede ser adquirida. Escuchar, vaya, solamente aquellas personas que son sordas no tendrán la posibilidad de una escucha eh, por el sentido del oído, pero todos, incluso las personas sordas, tenemos la posibilidad de escuchar de manera activa. ¿Qué es esto de escuchar entonces? Bueno, pues escuchar entonces tiene que ver con la recepción del mensaje y podemos recibir mensajes a partir de cualquiera de nuestros sentidos. Escucha activa entonces se convierte en una recepción de mensaje y una decodificación correcta de ese mensaje. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo vamos a saber que la decodificación es correcta, Fernando? ¿Cómo voy a saber que estoy decodificando de manera correcta el mensaje? Bueno, pues lo vamos a decodificar de una manera correcta. Y no hay, ahí sí, Vero, no hay un manual. Ahí sí, compañeros, no hay un manual para saber que estamos decodificando de una manera correcta, porque cada mensaje, por minúsculo que sea, por importante o poco trascendente que éste sea, es un mensaje diferente. Cada mensaje que enviamos y recibimos son mensajes diferentes. De modo que la escucha activa tendrá que ser esta habilidad que vamos adquiriendo y que vamos desarrollando a partir de la práctica. Puede ser difícil dominarla, es cierto, pero hay que tener mucha paciencia y tomarnos tiempo para desarrollarla adecuadamente. Se refiere entonces la escucha activa a tener esta posibilidad de ser activos a la hora de escuchar, no quedarnos pasivos, que no entre la idea y salga la idea que nos está enviando alguien, el mensaje que nos envía alguien. Hay que utilizar nuestra conciencia plena para recibir cualquier mensaje y procesarlo. Por tanto, la escucha activa no es oír solamente a la otra persona, sino estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar, tomar ese mensaje y leerlo desde no nuestra perspectiva, sino la perspectiva de la persona que lo envía.
Para ser más claros, esto que les estoy platicando yo, no lo escuchen como si lo dijera yo. Piénsenlo como si lo estuvieran diciendo ustedes. ¿Desde qué perspectiva lo analizarían ustedes? ¿Cómo les sirve a ustedes escuchar? Escuchar con conciencia a alguien, cualquier persona. Vuelvo a repetir la lista. Familiares, compañeros de trabajo, jefes, subordinados, nuestros pares, nuestras parejas, nuestros hijos, toda la gente alrededor nuestro, escucharlos con conciencia. ¿Desde dónde y para qué piden las cosas? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Bueno, ¿de qué se trata esto de la escucha activa? Hay que entender, escuchar primero y después entender la comunicación desde el punto de aquel que está hablando. Ustedes me van a decir, bueno, pues esto está sencillo o es muy difícil. Esto requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y de nuestra empatía. Al rato vamos a hablar de la empatía. ¿Qué vamos a platicar? Todas nuestras habilidades cognitivas son las herramientas a través de las cuales hemos desarrollado conocimiento y hemos adquirido conocimiento. Todas estas capacidades cognitivas implican cómo estamos abiertos y desarrollados a aprender. Aguas, porque aquí muchos de nosotros hemos dejado de aprender o nos hemos ya negado a aprender. Tal vez en este grupo no pasa, pero conocemos a mucha gente que ha dejado de tomar cursos, talleres, clases, asistir a una universidad, a un colegio, a aprender lo que sea. Hay gente que llegó a cierta edad que dice, no, ya acabé la universidad, no vuelvo a la escuela jamás. Y hay muchos otros, como ustedes, como yo, que seguimos asistiendo a clases de todo el tiempo. Mejor aún, muchos de nosotros, de ustedes, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo de los demás. Y a la hora de escuchar un mensaje, procuramos tomarle una enseñanza a cada uno de los mensajes que recibimos. Nuestras capacidades cognitivas tienen que estar como una buena herramienta, tienen que estar pulidas, enceradas, aceitadas, listas para trabajar en cualquier momento. Porque en cualquier momento voy a recibir conocimiento. En cualquier momento voy a recibir datos que me van a permitir generar una información nueva, un conocimiento nuevo. Entonces mis capacidades cognitivas tienen que estar alertas. Cuando recibimos un mensaje estamos más pendientes de lo que nosotros pensamos o sentimos, o de lo que nosotros creemos sobre ese mensaje, en vez de escuchar activamente al otro. ¿Qué tal cuando escuchamos a alguien que nos dice, es que me duele la panza y nosotros inmediatamente estamos pensando, este está fingiendo? No es cierto que le duele la panza. Me está mintiendo porque se quiere ir del trabajo. O este no quiere ir a la escuela y por eso dice que le duele la panza. ¿Qué tal si escuchamos activamente? Y si nos damos cuenta que efectivamente está fingiendo el dolor de estómago para irse de la oficina o no ir a la escuela, hay que preguntarnos por qué no quiere ir a la escuela. ¿Qué pasa hoy en la escuela? ¿O qué pasa allá afuera que esta persona quiere dejar la oficina? Y podemos ser tan abiertos, tan activos a la hora de escuchar que podemos decir, ok, a ver, hijo, sé que no te duele la barriga. Sé que lo que quieres es no ir a la escuela hoy. ¿Qué pasa? ¿No hiciste alguna tarea? ¿Hay alguna actividad en la escuela que no quieres realizar? Sí, ustedes me van a decir, a ver, esto es que no, Fernando, no lo puedes hacer así, no puedes llegar con tu hijo y decirle, no, no quieres ir a la escuela, pues no vayas, no finjas que te duele la barriga. No, este es como lo dijimos, es un proceso. Y es un proceso que se va desarrollando con todos los nuestros a partir de que descubran que yo soy una escucha activa, que yo escucho de una manera activa, que tengo esta fórmula para escucharlos. Seguramente muchos de ustedes han visto esos programas de televisión donde hay algún detective que tiene capacidades superiores para detectar a la gente, para leer entre los ojos de los criminales, entre sus palabras en estos interrogatorios que les hacen, y ahí van detectando quién es el criminal, quién es el bueno, quién cometió el atraco.
Y muchos se quedan sorprendidos, no, es que es una mente superior. No, no es una mente superior, solamente es una persona que ha desarrollado una capacidad de escuchar con todos sus sentidos de una manera activa. Activo, ¿qué significa entonces? Que yo no me voy a quedar así de, escuché que pasó el tren. Cuando escuche que pase el tren, voy a escuchar activamente. El tren va pasando enfrente de la colonia donde yo crecí. En este momento va pasando imagínate que lleva el tren en este instante. Pues el tren de estas horas va cargado con coches que van hacia la planta de Chrysler y me imagino al señor que va conduciendo el tren y entonces estoy activo. Me pongo en ese lugar, me pongo en esa situación. Escucho a mi pareja cuando me dice, me encantaría que me acompañaras a esta reunión con mis padres. Inmediatamente yo voy a decir, ay, me chocan ir a esas reuniones, son muy aburridas, pero escucharé activamente. Y entonces me voy a poner en ese lugar en el que mi pareja quiere que yo vaya a esa reunión porque le voy a dar un respaldo, porque probablemente mi pareja tampoco se siente cómoda o cómodo estando en esa reunión, pero necesita de mi fuerza y de mi respaldo para pasar el momento pues mucho más suave, mucho más tranquilo. Y si escucho activamente, entonces voy a poder resolver de otra manera para mi pareja, para mí, y voy a poder poner en la mesa lo que yo siento, lo que siente mi pareja y resolver un punto intermedio en el cual ambos logramos lo que estamos persiguiendo. ¿Se dan cuenta? La escucha activa tiene esta posibilidad, y vamos a regresar acá, de la validación emocional. Yo me voy a poner empático para validar tus emociones, porque cuando estamos enviando mensajes, muchas veces los enviamos con una carga emotiva. Esto implica hablando de mi interior, de mis emociones, de mis sensaciones, de lo que yo pienso y siento. Si alguien desacredita nuestras emociones, ¿qué pasa? Vamos a preguntarle a Jesús, no sé si andas por ahí, Jesús, y si puedes prender tu micrófono y tu micrófono y tu cámara. Bueno, solo tu micrófono, porque yo no estoy viendo en este momento la cámara, pero si nos ayudas con tu micrófono, te lo voy a agradecer muchísimo. Jesús, ¿andas por ahí? No, bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a pedirle a Carla, vamos a pedirle a Carla que nos encienda su micrófono. Hola, Carlita. Tampoco está Carlita. Bueno, algún voluntario que quiera participar, vamos a ver. ¿A quién tenemos con el micrófono encendido? Yo soy Sergio. Sergio, ¿cómo está? ¿Ya? Muy, muy bien, Sergio. Sí, pues yo como que no te escucho muy bien. Oigan, le quiero preguntar, a ver, vamos a ahondar a ver, ¿qué será? Ahí sí me escuchas, ¿cómo me escuchas ahí mejor? Ahí te escucho bien, sí, gracias. Sí. Sí, Vamos a hablar acerca de la validación emocional, Sergio. Te pregunto, ¿qué se siente, Sergio? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tus emociones cuando tú piensas en un Sergio de 15 años, de 14 años? Cuando tú querías ir al estadio de fútbol y entonces le decías a los amigos, oigan muchachos, vamos al estadio porque va a jugar mi equipo y ya vamos para la final. Y los amigos volteaban y te decían, no manches, Sergio, que te gusta el fútbol, guácala el fútbol, pues eso es para nacos. ¿Cuál era tu sentimiento? Piensa en ese Sergio joven de 14, 15 años, ¿qué sentirías? ¿Cuál es el sentimiento que hubieras pasado en ese momento? Háblanos un poco como si fueras ese Sergio de 14, 15 años. Híjole, mira, realmente yo esa experiencia la tengo,
O sea, más allá de, dijeran, parece chiste, pero es anécdota, Sí. ¿no? Hace ya cierto tiempo, igual por allá en aquellos años cuando yo iba en la secundaria, venía el América, yo soy americanista de corazón, y desde todo el tiempo. Entonces, venía el equipo del América al estadio a jugar contra el Toluca, me acuerdo, era un miércoles por la tarde, y así fue, ¿no? La de, oigan, viene el América, vamos al partido, algunos le iban al Toluca, otros a otros equipos, pero nos gustaba el fútbol. Pero esa parte, ¿sabes dónde fue donde llegó la frustración? Que no había dinero para ir al estadio, ¿no? Se fue la de, oye, viene el América, vamos a comprar los boletos. No, pero yo no tengo, no, pues yo tampoco, no, pues yo tampoco. No, pues a mí no me alcanza para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue así donde nos quedamos paralizados y se siente ese temor, esa angustia y esa frustración de no poder lograr o no poder hacer lo que yo quería realmente en ese momento, ¿no? Porque yo me podía poner a pensar y decía, bueno, pues en algún otro día puedo ir al Estadio Azteca, puedo verlo en otro momento, en otro lugar, pero yo quería ir a ver ese partido y solo no quería, porque yo podía haber agarrado y irme solo, ¿no? Pero yo quería que todos mis amiguitos, mis compañeros, fuéramos al estadio. Entonces, en ese momento, te digo, es una anécdota que yo tuve, fue así la de, chin, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Claro que pues, en ese momento lo que se nos ocurrió y hicimos, pues fue pedir prestado, ¿no? Ahí con los demás compañeros, con los demás amigos, oye, préstame esto, préstame el otro. Claro, estoy hablando de aquel tiempo donde no era tan caro ir al estadio, ¿eh? No era tan caro ir a ver un partido de fútbol aquí en Toluca. Yo me acuerdo que en aquel entonces, no, pues la entrada estaba, se estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Estaba en 10, 12 pesos una entrada a sol, ¿no? Entonces, pues no era tan difícil conseguir el dinero. Sí. Había sentimientos ahí, ¿no? Es importante validar los sentimientos. Imagínate, y seguramente te ha pasado, Sergio, cuando alguien ha vilipendiado al equipo de fútbol de tus cariños, de tus amores. Cuando alguien, y esto lo hacemos todo el tiempo, ¿eh, muchachos? Muchachos y muchachas, porque es parte de algo que ocurre alrededor nuestro. Todo el tiempo estamos menospreciando a los equipos de fútbol a los cuales nos acercamos y nos gustan. Y entonces yo le digo a Sergio, híjole, le vas a la América, chale, man. Entonces él se Sí. defiende. ¿A Y poco que hay otro? exactamente, ¿no? Y esa es como la respuesta. Oye, ¿y a poco hay otro? No, tu mugroso Toluca o las Chivas apestosas. Y entonces hay una respuesta agresiva. Este es el ejemplo más claro, más común, más constante, pero es no validar las emociones del otro. Perder la validación de las emociones es terrible. Si a mí me apasionado del América, me gusta usar la camiseta, la sudadera, la bandera, tener mi short, mi pants, ir a los estadios, aplaudir triunfos y derrotas del América, es mi pasión. Al final no hago daño a nadie y tendría que respetarse profundamente la emoción que yo siento sobre eso. Nos pasa y nos ha pasado durante mucho tiempo que nos ocurrió tal vez con nuestros padres, ¿no? Para aquellos que fuimos rockeros. Y entonces nuestros padres nos decían, ay, vas con esa música de locos. No quiero que estés tocando esa música de locos. Y bájale al radio. Y entonces se convertía en algo que hacíamos casi, casi de una manera oculta, ¿no? ¿Y cuántas personas vivirán sus pasiones? ¿Cuántas personas vivirán sus alegrías? ¿Cuántas personas vivirán sus cosas favoritas? ¿A través de qué? Del secreto, a través de ocultarse. ¿Por qué? Porque no les gusta que los menosprecien o que los traten mal cuando de las emociones se trata. Muchísimas gracias, don Sergio. No sé si hay alguien que nos que. Un Adelante, comentario adelante. a Sí, esto. señor. ¿Sabes a mí cuál es lo que, y yo lo digo de manera muy personal y a mí me sucede, que no sé escuchar porque mucho ya estoy pensando qué le voy a decir? Sí, o sea, en esta parte cuando alguien
cuando alguien se acerca para platicar conmigo, el error que yo cometo, y hoy lo reconozco y lo he reconocido mucho tiempo, es que antes de escuchar, ya estoy pensando qué le voy a decir, ¿no? Y no hablo de un consejo, sino como que ya estoy queriendo armar la plática cuando realmente todavía no sé qué es lo que me quiere comentar realmente, ¿no? Entonces ahí noto en mí una distracción y pues que a veces no soy muy objetivo y asertivo a la hora de tener un diálogo o una plática con alguien, porque ya estoy pensando, adelantándome a lo que me va a decir. Ese sería mi comentario, gracias. Me parece muy acertado y muy cierto. Esto es algo que nos ocurre a muchas personas y de manera muy constante. A ver, el proceso, y por eso lo primero que platicábamos acá es este proceso de comunicación básico que nos enseñaron y que nos han repetido a nivel escolar muchísimas veces. Emisor, receptor, mensaje. Cuando yo envío un mensaje y el receptor no deja que llegue el mensaje completo, cuando me interrumpe, cuando deja el mensaje a la mitad, cuando atrapa el mensaje antes de que yo lo termine de enviar y lo revuelca y no lo deja vivir, tenemos un problema de comunicación. Y esto ocurre en una constante, en muchas de nuestras conversaciones, en muchos de nuestros mensajes. Hoy, por ejemplo, en esta vía digital que es el WhatsApp, que son los mensajes, que es el Messenger, que son los mensajes SMS, que son los mensajes escritos instantáneos, tenemos una serie de complicaciones terribles, porque yo envío un texto que puede ser, dependiendo de la puntuación, de la gramática, de la sintaxis de mi mensaje, puede ser entendido de una o de mil maneras. El mensaje puede ser atrapado previamente a ser reenviado completo y puede ser muy mal entendido. Aquellas personas que envían 2 o 3 palabras y entonces envían muchos mensajitos para generar un mensaje completo, qué difícil es poder escuchar y esperar un mensaje hasta que termina. La paciencia para escuchar un mensaje es algo que tenemos que desarrollar de una manera completa. No sé si tengamos alguna compañera mujer que nos quiera acompañar, que quiera prender su micrófono y participar con nosotros esta mañana. Vamos a dejarlo a su voluntad. Adelante, compañeras. ¿A quién tenemos Yo ahí ya quiero con su micrófono? participar. Muy bien. No veo en este momento los nombres. Dígame su nombre, por favor. Hola, Fer, soy Rosalba. Rosalba, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Mira, Buenos días, Rosalba. es bien importante y en verdad que me encantó lo que nos estabas diciendo de la personalidad, que pasemos uno a otro. Y pues a mí me toca ser enfermera y tengo que escuchar. Ajá. Pero hay factores que conlleva a que no estás atenta 100%, porque a veces tienes una urgencia, te está llamando tu jefe, o no sé si les pasa a mis compañeras, de que estamos en este curso, pero de repente te llegan mensajes que tienes que mandar información, y eso a veces te distrae tu cerebro y tienes que hacer mil cosas a la vez. A veces no tenemos el tiempo específico. Te lo comento porque a mí me ha tocado dar talleres, pláticas de protección civil, y de repente me hablan y estoy inmersa en esa plática y te tratas de concentrar porque estás trabajando con seres humanos y tienes que hacer las técnicas, los procedimientos, pero van y te hablan y te dicen, tienes una emergencia en tal lado, y te dices, wow, ¿qué ahora qué hago? ¿No? Y así como que siento que el cerebro se te empieza a mover y tienes que enfocarte a la emergencia. Ajá. Y después de esa emergencia tienes que regresar a enfocarte a donde estabas dando la plática. Entonces es un caos a veces y siento que ahorita estamos viviendo un poco más de estrés porque estamos trabajando contigo, estamos trabajando en el teléfono, con los mensajes, con tu vida diaria, de casa, de la oficina, y entre más. Es estresante, es agotante.
pero es importante lo que tú nos estás diciendo. Creo que tenemos que seguir como antes, escuchar, pero escuchar como tú nos dices con todos los sentidos y tener una comunicación activa, que yo creo que eso es lo que hemos dejado de hacer. Correctísimo. Sí, correcto, Rosalba, y es muy cierto. Perdemos el paso. Nosotros llevamos una ruta clara de escuchar, pero perdemos el paso cuando la vida, cuando la ruta diaria nos obliga a comportarnos y nos obliga a reaccionar de ciertas maneras. Miren, recuerden ustedes que hemos platicado mucho acerca de ese niño que fuimos. Y ese niño que fuimos claramente no tenía la experiencia de hoy, el adulto que somos. ¿Qué ha pasado en esos años? Bueno, hemos trascendido, tenido éxito y hemos tenido fracasos a nivel escolar, a nivel preparación. Nos ha ido mal en un examen, nos ha ido muy bien en un examen. ¿Y esto qué nos reporta? Nos reporta una experiencia. Y entonces sabemos qué hacer y qué no hacer. En temas del corazón, en temas de las emociones humanas, hemos tenido amistades, gente que nos ha abrazado profundamente y que nos ha dicho, aquí estoy para ti. Entonces hemos construido la amistad sincera de gente que sin ser nuestra familia nos ha ofrecido su amistad y hemos desarrollado esa parte. Pero tomemos en cuenta que hay gente que no ha desarrollado esa parte porque ha sufrido, sí, la traición de gente que ha puesto su amistad en medio y después la ha retirado o ha jugado chueco con nosotros. No podríamos decir que a todos nos ha pasado, pero podremos decir que una gran mayoría de las personas hemos sufrido de repente desencuentros con gente que sin ser de nuestra familia ha sido cercana, ha sido querida y después ha jugado con nuestros sentimientos. Ahora, esto no solamente nos educa, nos da una experiencia para que más adelante nosotros tomemos cartas en el asunto y cuando arrancamos nuevas relaciones de amistad, de amor, de cariño, ponemos en juego esas cosas que aprendimos previamente. De modo que cada paso, cada instante, cada cosa que vivimos, nos va educando y nos va dando esas experiencias. Y cuando llegamos a los 15 y a los 16 y a los 22 y a los 30 y a los 45, somos ese cúmulo de experiencias y nos aventamos o no nos aventamos a vivir otras experiencias a partir de lo que ya traemos en la cabeza. Pero atrás de todas esas experiencias sigue estando ese ser, ese niño, esa niña, esa persona con ganas de, vuelvo a repetir, reírse, cantar, llorar, abrazar, tener el cariño de un amigo, de una amiga. Qué emocionante, qué padre cuando uno tiene amigos a los que puede llamar hermanos y que confía plenamente en ellos. Gente que sin ser de nuestra sangre podría dar la vida por nosotros. ¿Qué tal cuando tenemos una amiga o un amigo que cuando enfermamos está al pie de la cama todo el tiempo acompañándonos? Aquel amigo, aquella amiga que es capaz de donarnos un riñón, capaz de estar con nosotros cuando caemos en desgracia. Qué gran bendición tener una amistad de ese tamaño. Algunas personas lo van a experimentar y otras no. Algunas personas vivirán bajo esta ala de la traición y ahí hay que preguntarnos, ¿por qué a mí me pasa todo el tiempo esto? ¿Qué estoy dando yo? Que el regreso, la retroalimentación del mundo, es este tipo de amistades. ¿Estoy seleccionando bien? ¿No estoy seleccionando bien? ¿Es un asunto que yo provoco? ¿Es un asunto que llega a mis manos fortuito? Para esto tenemos estas herramientas. Y vuelvo a esta lámina importantísima. Cada que yo voy a echar a andar una relación de amistad, de trabajo, económica, de vender algo, cada que pase una cosa de esto, voy a poner en juego la escucha
la empatía, Yo no completos, te escucho se han bien, ido no sé si completitos. sea yo o sea tu micrófono, No Fer. sé, me escuchan todos ahí? Se No sé. escuchaba cortado. Ok, tal vez es mi internet, pero ahí ya me escuchan bien. Sí, Ojalá que alguien me dé referencias, dos, Sí, tres compañeros. ¿Sí, sí me escuchan bien? sí. sí, ya Sí, te escuchamos mejor, gracias. Sí, ya Perfecto. estamos. Ok, muy bien. Les decía, retomamos el tema de las herramientas. Cada que yo voy a arrancar esta relación con alguien, tendré que poner en juego todo esto, desde lo más pequeño en mis relaciones, para las ventas, para para comprar algo. Cuando yo voy a comprar un auto, esto me va a dar herramientas para, por ejemplo, yo aventarme o no a hacer un negocio con alguien. Esto me va a dar para que yo pueda entablar una relación de largo aliento, una larga amistad con alguien o de plano solamente tener un conocido. Ustedes no me van a dejar mentir, pero allá afuera tenemos muchísima gente a la que conocemos, con la que hemos tratado, que saludamos con mucho gusto, a los que no podemos llamar nuestros amigos. Es gente que al paso, pensemos que nuestra vida es un tren y al paso del tren, esos son pasajeros que suben y bajan, suben y bajan. Hay otros pasajeros que van a subir y se van a quedar durante mucho tiempo hasta que la vida literalmente nos separe, hasta que la muerte nos separe. ¿Y ellos quiénes son? Pues nuestros hijos, que siempre van a ser nuestros hijos, estén lejos o cerca. Nuestros padres, que siempre van a ser nuestros padres, estén lejos o cerca, siempre van a subir por temporadas cortas o que se suben momentáneamente. Vuelvo a repetir, el señor que me atiende en el restaurante o la persona a la que yo atiendo en una ventanilla. Todas estas relaciones tienen que ser tratadas de la misma manera con estos elementos. Observar la escucha activa, la empatía, la validación emocional, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, la resolución de conflictos y negociación, el respeto, la credibilidad y la persuasión. Regresar al tema de la validación emocional, pero quisiera que vayamos a ese ejercicio que les pedí el fin de semana, que se dieran a la tarea de pensar en esa persona, en ese compañero de trabajo, en ese familiar, en esa gente que de repente les cuesta trabajo acabar de entender o que les cuesta trabajo compartir con esa persona en la oficina, en la casa, en la escuela. Ayúdenme pensando de nueva cuenta en ese proceso que hicieron el fin de semana, de pensar en esa persona y pensar en esos elementos. Voy a detener un segundo nuestra presentación para poder vernos. La voy a pedir a, eh, a Joatzin que prenda su cámara, por favor, su micrófono. Ahora sí ya los estoy viendo. Y que me ayude Joatzin a prender su cámara y su micrófono para que podamos compartir un segundito. Vamos a darle unos minutitos. Ahí está Joatzin. Hola Joatzin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Qué gusto saludarte, buen día, todavía días. Oye, a ver, te quiero preguntar, sin que nos des nombres y que tampoco nos cuentes la relación con esa persona, pero cuéntame acerca de los elementos de esa persona con la que tienes este conflicto de comunicación, que no acabas de entender su manera de ser y que no encuentras una conexión con esa persona y que eventualmente tienes que compartir en la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde tú te desarrollas. Cuéntanos un poco la historia y cuéntanos cuáles son esos elementos que no acaban de conectar contigo. Es una persona de una u otra manera muy cercana, tiene muchos años y el problema es que es demasiado autoritario. Siempre quiere que se haga lo que él dice, ¿ah? Y bueno, obviamente creo que chocamos porque
que intentemos hacer como lo mismo. Ajá. La, sus indicaciones que generalmente son, haz esto, haz aquello, tienes que actuar de tal o cual manera, etc. Y si no lo haces, no accedes a lo que te está pidiendo, generalmente se enoja. Ajá. Entonces, pues obviamente es complicado de repente llevar la relación. Ajá. Lo que lo que he hecho generalmente es pues, mantenerme alejada en este caso, ajá, de esta persona y pues de una u otra manera evitar, ajá, estar así como, pues entrar en confrontación como tal. Ajá. Obviamente no es tan sencillo por lo cercano, pero y yo creo que en algunas ocasiones ya se ha percatado precisamente de esta situación de que evito estar con esta persona para, pues, para no entrar en conflicto. Porque te digo, de repente, y lo he de reconocer, muchas veces suelo ser muy parecida. Ajá. Entonces, pues, digo, ay, no, terminamos peleados, yo creo. Muy bien, algo que dijo Vero en la sesión anterior es lo que te choca. Bueno, concluyamos en ese dicho de que lo que te choca te checa. Ahora, Joatzin, qué importante será sin que tú tengas que buscar a esa persona ni que exista la posibilidad de un desencuentro. Qué interesante será que analices el por qué esa persona es, actúa o reacciona o impone sus ideas como lo hace. Esta persona debe tener un previo, y ese previo, esa historia, seguramente le marcó para convertirse en la persona que es hoy, a partir de su educación, de su entorno familiar, de las cosas que vivió, las experiencias que lo fueron convirtiendo en la persona que es hoy. Tendríamos, y aquí viene donde vamos a empezar a poner en práctica estos elementos, tendríamos que utilizar estas 9 cajitas, circulitos que vimos, donde escucharlo no implica, ojo, y lo que yo estoy poniendo aquí en juego, lo que yo les invito a hacer, no es que se conviertan en amigos de esa persona, tampoco se trata de eso. Lo único que estamos haciendo es desarrollar una herramienta para escuchar de una manera diferente a la gente. ¿De qué nos va a servir escuchar de una manera diferente para poder entenderlo, procesarlo y que eventualmente no nos afecte una grosería, que eventualmente no nos afecte una imposición, un momento de alguna situación incómoda que nos deje una huella a nosotros emocional? ¿Sí? Joatzin, ¿qué tendrá que pasar ahora cuando yo analizo a una persona y conozco personas así? Y entonces dices, bueno, ¿por qué es tan impositivo? ¿Por qué es tan cerrado en su pensamiento? Y revisas a lo mejor a sus padres y puedes detectar que fue una persona a la que seguramente trataron de una manera muy dura, educaron de una manera muy dura. Yo conozco gente a la que incluso pues la educaron a punta de golpes. Los educaron, y no es que sean malos, ¿no? Son personas de bien, pero los educaron con una formación incluso hasta militar, ¿no? Parecían que los abuelos, los padres eran casi militares, y eso va formando a la gente de una manera muy dura. Ahora, ¿qué otra cosa replicamos? Seguramente muchos de nosotros, como ya también lo dijimos en la sesión anterior, somos esta segunda, tercera, cuarta parte de los abuelos o de los padres o de aquellas personas que nos criaron. Si ustedes conocen a mi padre o a mi madre, dirían, son igualitos a Fernando, Fernando es igualito a ellos, ¿no? Son cuates que explican, platican, vuelven a explicar y le dan la vuelta a la información y vuelven a poner. Pero si yo hubiera tenido un padre impositivo, seguramente yo sería una persona impositiva. No es que seamos malos, simplemente replicamos lo que venimos cargando. Somos consecuencia de eso. Vuelvo a repetir, Joatzin,
la idea aquí no es que te conviertas en una persona cercana a quien no te está proporcionando, quien no te abona nada para tu crecimiento. Simplemente que puedas leer a estas personas desde otra perspectiva, con una escucha activa, que cada que tú escuches tengas contacto, cuando sea inevitable escucharle o verle o puedas leerlo de otra manera. Y que tú estés blindada de cualquier cuestión que te pueda afectar emotivamente, emocionalmente. Eso, mucha gente lo ha ido desarrollando, incluso decimos, no, yo lo escucho, pero no me afecta, a mí ya no me afecta lo que digan. Y es cierto, mucha gente ha desarrollado esta herramienta, pero tampoco es como desarrollarla a partir del desprecio de lo que está diciendo el otro. Porque muchos lo que hacemos es, no te escucho, no te escucho, no te veo, no, no existes, no existes, no existes. No, sí existe. Sí existe, sí está ahí. Y es una persona que vive, que vibra, que siente, que tiene deseos, que tiene ganas exactamente igual que nosotros. Pero procesa toda la información, codifica y decodifica el mundo de una manera diferente a nosotros. Gracias, Joatzin. Nos pareció muy interesante. Vamos a pedirle ahora a Viviana. Gracias, Joatzin. Vamos a pedirle a Viviana que pueda prender su micrófono y su cámara para saludarla. Viviana Zúñiga, ojalá nos pueda acompañar. ¿Ya? Ahí ya estamos viendo que ya está arrancando tu micrófono y tu cámara. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias. Viviana, cuéntanos, así como nos dijo Joatzin, sin darnos así bajo ese anonimato, cuéntanos un poquito esa persona, la historia con esa persona que de repente tienes ese choque, ¿no? Cuéntanos si es una persona que es una persona, una figura de poder, si es una persona de tu pasado, una persona con la que todavía compartes, una persona muy cercana. Cuéntanos cuál es la relación y después, cuál es ese elemento que te hace chocar con esa persona. Adelante. Pues mira, la persona con la que yo choco mucho en realidad es alguien, pues sí, ya ahora ya es de mi familia. Pero pues es que es una relación como muy rara. Yo tengo un carácter algo complicado. Tengo que admitirlo, soy complicada de entender, a veces ni yo misma me entiendo. Pero digamos que por mi profesión he sabido como controlar ese carácter, porque soy a veces como así de, así como comentabas tú hace rato, a lo mejor mi formación fue así de, a ver, las cosas se hacen bien y a la primera, y puedes tener un error. Sí, todos tenemos errores. Sin embargo, yo creo que el choque con esa persona es porque tenemos el mismo carácter. Y a lo mejor el hecho de que los dos queramos tener como la razón es donde nosotros pues chocamos mucho. Entonces, siempre alguien tiene que ceder y casi no soy yo, tengo que admitirlo. Pero yo creo que en realidad es eso, como decían hace rato, pues es que si tú te ves a lo mejor es algo que tú también tienes y que dices, a ver, ¿por qué? O sea, yo me llevo muy bien con esa persona, es una persona con la que me llevo muy bien sin que entremos en conflictos ni temas ya muy personales, porque entonces es cuando chocamos mucho, cuando yo digo, ¡ah! Te quiero colgar. Pero yo creo que más allá, yo me he dado cuenta que más allá a lo mejor de que diga, ay, me caes ya gorda, o porque en su momento lo dije, y yo sí juzgué el libro sin antes leerlo, nomás por la portada. Ya cuando como que tuve esa convivencia con esa persona, ya dije, no, pues no son las cosas así. Pero yo sí me he dado cuenta que en realidad es porque somos muy parecidos y entonces chocamos mucho y los dos no cuando hay un punto digamos que estamos discutiendo algún punto, los dos, alguno de los dos ya tiene que ceder y decir ya. Pero en algún momento, yo me senté y dije, bueno, porque, o sea, si me llevo bien con él, porque choco mucho, porque llega un punto en el que digo, ya no te aguanto, ya no te tolero, ya.
Y me di cuenta que es porque sí, en realidad hay algo que él y yo tenemos como en común y que digo, oh, por Dios, ya me di cuenta. Muy bien. Entonces, yo ahí entendí que dicen que que siempre hay algo como que de lo que tú dices, a ver, ¿y por qué choco? No, porque no entiendo. A lo mejor con mi familia, pues no tanto porque mi familia sabe cómo soy, mi familia sabe que soy enojona, sabe que como que ellos saben cómo manejar el asunto, ¿no? Cuando ya me enojo, porque soy como muy cuadrada, así de, a ver, ¿cómo decirlo? Soy como muy ordenada, a mí no me gusta el desorden, yo sí soy así de, eh, a ver, aquí se va a limpiar a las 7 de la mañana y pobre de aquel que entre con sus zapatos sucios a las 7:05. Entonces, creo que ahí esa parte era como, a ver, ¿y por qué choco? Nunca, en realidad yo nunca había encontrado a alguien así. O sea, sí, mi familia todos me daban como por mi lado y yo le daba su lado a mi familia, pero nunca había encontrado a alguien así como el viernes que comentabas eso de quién es, así mi mente voló así en automático. Dije, yo sí ya sé quién es esa persona, pero en realidad yo creo que es porque tenemos como algo en común los dos. Yo he llegado como a esa conclusión. No sé si estoy bien, pero yo creo que esa es la, la, este, La razón. la razón por la cual Y yo creo que él también piensa lo mismo de mí. Muy bien. Qué padre poderlo leer y volvemos. Lo que yo persigo aquí, Viviana, no es que te conviertas en su amistad, en su amiga, en su cercana ahora y que digas, no, ya, a ver, alguien tiene que ceder. Dijiste dos cosas que me parece muy importante retomar. La primera, yo creo que yo soy muy difícil, pero te voy a decir algo, Viviana. Todos los que estamos en esta sala y todos los que están afuera, somos difíciles. Sí. Ya con el simple y sencillo, somos difíciles, somos complejos, porque efectivamente vamos cambiando, vamos moviéndonos, somos entes tan vivos, tan cambiantes, que no estamos estáticos en las emociones y los sentimientos. De modo que no te sientas, eh, no te sientas compleja y difícil de entender. Eres tan difícil y compleja como cualquier otro. Y para eso existen cosas como estos momentos en los que nos hacemos conscientes de la comunicación y mejoramos. ¿Para qué? Para tener una mejor relación de comunicación con los demás y eventualmente eso nos dé algún beneficio familiar, económico, social, laboral y que nos permita crecer. Siempre la idea es que vayamos hacia arriba. Ahora, esa persona con la que bien dices, chocas mucho, pero que detectas, hay muchas cosas similares. Tiene que ver, y dijiste algo que me parece lo más relevante y lo que voy a rescatar, tiene que ver con que tú tienes un cerebro muy ordenado. Tu parte operativa en tu cerebro es ese hemisferio a través del cual todo lo ordenas. Vas buscando un orden de las cosas en el horario, en tu casa. Te puedo apostar que te choca el desorden hasta en tu escritorio, en tu oficina, en tu lugar. Y buscas esa manera en la que justamente todo esté ordenado. De modo que cuando llega alguien que es igual en su forma de pensar y que también es ordenado y quiere imponer sus propias reglas, choca contigo. Esto nos pasa a muchísimas personas que, como lo dijimos en la sesión anterior, yo soy ordenado y llego y en mi escritorio pongo un tendedero, así pongo un montón de cosas, pero yo sé exactamente cómo está todo acomodado. Si llega alguien a mi lugar y me mueve mis cosas, yo me molesto. Digo, ¿por qué? No, es que tiene que estar así ordenado. Desde esa cosa tan absurda que te impongan la idea de cómo ordenar tus cosas hasta cómo ordenar tus cosas en pensamiento, en el corazón, en las emociones. No lo permitimos. Te digo algo y te lo digo claro. No lo permitas. Mantén el orden como a ti te gusta. ¿De qué te sirve a ti? ¿Para qué te sirve esta herramienta que estamos desarrollando? Simple y sencillamente para que tú comprendas de enfrente.
Ya no para te que tú comprendas a esa persona. Y a ver, ahí, ¿ya me escuchan? ya. Ahí. Ah, perfecto. Para que tú entiendas y comprendas a esa persona y que puedas decir, ah, ok, esta persona tiene este rasgo de personalidad, este tipo de... Y entonces yo voy a dejar que esa persona siga avanzando, que crezca, que camine, pero yo voy entonces a tomar la ruta 2 centímetros a la izquierda para caminar, avanzar y también crecer sin que me afecte, sin que me moleste, sin que me comprometa y sin que choquemos. Es decir, que tanto esa persona como tú puedan seguir creciendo. ¿De qué se trata al final esto? De que no choquemos, no hagamos tropezar a nadie, pero que tampoco nos tropecemos con nadie en el avance hacia ser unos mejores seres humanos. Y me van a preguntar, ¿mejores según No te qué? escuchas, pero se No te congeló. escuchas ya. Estás congelado. Si O nos mejores escuchas. según. Yo sí los escucho y sí me muevo, pero no sé, será mi internet. Déjenme, voy a buscar Te mi cable. perdimos y no escuchamos lo último que dijiste. Voy a traer mi cable de internet. A ver si ahí ya estamos mejor con el internet. Sí, Sí. Perfecto. Les decía, lo más relevante en todo esto es que nosotros crezcamos, sigamos creciendo, pero que no nos convertamos jamás, que no sea Viviana, que no sea Cristel, que no sea Enrique, que no sea Gabriel, ni Fernando, ninguno de nosotros sea el obstáculo para que otra persona se desarrolle, crezca y evolucione y que nadie en el paso del tiempo diga, oye, es que Viviana fue la piedra por la que nunca pude convertirme en o hacer tal o moverme a. ¿Sí? La idea es que nuestra comunicación sea tan clara, tan transparente, tan bien cuidada, que donde nosotros estemos, la gente alrededor nuestro crezca. Sin que nosotros digamos, ah, yo soy el que te hizo crecer. No, 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 no. Que crezca la comunicación a partir de que nosotros damos una comunicación tan efectiva, tan buena, que en donde esté la gente, donde estén alrededor nuestro, van a crecer. Viviana, gracias. Y creo fervientemente que lo que va a pasar aquí es que tú puedas leer a esta persona a partir de estas herramientas, que te des cuenta que sí, se parecen mucho, y en algún punto hasta vas a decir, lo voy a ayudar a crecer, lo voy a impulsar a que haga cosas, y yo me mantengo. Dijiste algo, alguien tiene que ceder. Sí, siempre y cuando ceder no implique que yo me lastime, que yo me sienta mal, que yo me tire al suelo. Voy a ceder si es algo, oye, es que lo que decíamos hace rato, el fútbol, es que el América es el mejor equipo. Sí, el América es el mejor equipo. Yo adentro de mí sé que el mejor equipo no es el América, no. Una temporada es uno y otra temporada es otro, pero si eso hace feliz a Sergio, voy a ayudar a que Sergio se sienta hoy feliz diciéndole que el América es el mejor equipo. ¡Vámonos! Y entonces Sergio se va a ir con una sensación de, claro, el América es el mejor equipo. Probablemente la siguiente temporada no sea el mejor equipo. Sí, voy a ceder hasta donde deba, hasta donde puedo y hasta donde es prudente y correcto ceder. Vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a acomodar todas las cosas porque creo que mi internet está fallando, entonces voy a echar a andar la otra computadora como el otro día y regresamos en 5 minutitos para seguir con nuestra sesión. Muchísimas gracias, compañeros. Me desconecto aquí para conectarme en la otra computadora. Gracias. Gracias, Vale, nos Fer. vemos.
tu mamá. No.
Perfecto. A ver, ¿qué tal ahí ya? ¿Me escucha mucho mejor? Sí, pero te escuchamos bien. Sí, te escuchamos, pero... Nos escuchamos y nos vemos mucho mejor, creo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a lo que estábamos. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Me tardé un poquito más porque tuve que traer mi presentación hacia esta computadora, pero ya la tengo aquí. Muy bien. ¿Qué les quiero decir ahora? Así como estos ejemplos, y no sé si alguno de ustedes quisiera darnos un último ejemplo de esa persona, de ese alguien que de repente nos causa complicación en nuestro día a día. No sé si alguno de ustedes tiene una participación, algún dato, algo que nos quieran compartir que resulta llamativo para todos. Si alguien puede hacerlo y quiere hacerlo, lo escuchamos en este momento. Muy bien. ¿No tenemos a nadie? Ok. Bueno. ¿Nadie se animó? Ok, vámonos entonces a lo que sigue. Miren, tengo aquí. Perfecto. Perdón, no escuché lo que preguntaste. ¿Podrías repetirlo, por favor? Les decía que si alguien quiere compartirnos un último ejemplo acerca de justamente la tarea que dejamos sobre conocer, saber de alguna persona con la que no nos entendemos, algún último ejemplo para retomar lo que estábamos haciendo antes de irnos al corte. Ok, me recordó lo que hace rato comentó el compañero de la primera participación, donde decía que ya estaba pensando su respuesta ante lo que estaba ocurriendo, y tú comentaste que nos ocurre a la mayoría de las personas. Yo creo que siempre estamos pensando algo, y en efecto, cuando estamos platicando con alguien, ya estamos pensando en la respuesta. Pero me ha funcionado de pronto escuchar a las personas, todo lo que me están diciendo, y con base en ello, en efecto, voy construyendo mi respuesta, voy construyendo mi referente, porque a partir de la escucha estoy observando auditivamente lo que piensa, lo que siente y lo que necesita. Y si yo tengo la respuesta de lo que necesita, se la voy a entregar. O le refuto lo que está diciendo. Si yo considero que, por ejemplo, en alguna discusión no quiere decir pleito, en alguna discusión, en un intercambio de ideas, si yo considero que yo tengo una respuesta correcta o una justificación a lo que se está comentando, pues se lo digo, ¿no? O si, no sé, por ejemplo, echa responsabilidad, ¿no? Tú eras responsable tal, ¿por qué tal? Y yo digo, bueno, sí, pero es que mira, así, y asado. Y con base en lo que dijiste, así, y asado, y tal cosa. Entonces, si me doy cuenta que la persona está muy ansiosa, tomo sus argumentos para construir los míos, y lejos de darle una respuesta, lo que hago es volverle a preguntar. Me ha funcionado retroalimentarme con lo que está diciendo, es decir, a ver, ¿quieres decir tal cosa? ¿O significa que tal cosa? ¿O tú qué harías en tal caso? O a ver, ponte tú en mis zapatos. O entiendo lo que me estás diciendo, sin embargo, observo que tal. Entonces me ha funcionado. Lo confieso, es complejo, es complicado para mí porque de pronto queremos siempre tener la razón. Bueno, yo supongo que es a la mayoría, y lo digo, y me atrevo a hablar por otros también, porque es la forma en cómo he interactuado con otras personas, donde cada quien busca tener la razón y quizás hasta tener la última palabra. Pero de pronto sí me ha funcionado escuchar lo que quieren, lo que desean, y si está en mis manos, le doy lo que quieren, lo que desean escuchar, o incluso
tomo sus argumentos para que a sí misma se responda, ¿no? Y de pronto si los llego a sacar de esquema o me sacan a mí de esquema, y a mí me encanta de pronto escuchar más porque así aprendo más de los otros, de lo que quiero y de lo que no quiero. Y cuando me pongo a discutir, empeñándome en tener yo la razón y la otra persona la razón, pues no funcionan las cosas. Entonces, sí me ha costado mucho trabajo tener un poco de tacto para con las personas. Te comento que en algún momento di un curso de capacitación de desarrollo humano a unas personas de fuera del estado, bueno, en el Estado de México, pero fuera de Toluca. Y se me ocurre, me regalaron al final una mascarita atigrada, ¿no? Entonces yo pensé, qué padre el lugar, parece estola, pero en lugar de estola, pues es una mascada. Ahí hice un comentario bastante inapropiado, es decir, lo que dije lo interpretaron de otra manera y no era lo que yo quería decir, me quemé horrible, la persona que lo eligió se enojó mucho porque yo dije, ay, pues en lugar de zorro, pues ahora voy a andar de zorra. Ah, caray, sí, claro. Y la verdad es que no quise decir eso, pero sí se molestaron las personas y con toda la razón, porque las palabras que elegí, pues no las pensé, no fueron las adecuadas y entonces, lejos de halagar a la persona que lo eligió, porque yo sabía que lo había elegido, la ofendí. Entonces, por eso te digo que por no pensar las cosas sí me he metido en muchos problemas. Entonces, procuro ahora estar más escuchando lo que quieren y lo que desean, y si no entiendo, retroalimentarme para evitar herir susceptibilidades o decir cosas que no quiero decir, pero que ya las dije y ya ofendí a la gente. Y bueno, todo el curso se vino abajo con este comentario que hice, ¿no? Sí, hay momentos en los que podemos también echar echar a perder una relación con un comentario que, y tomando tu ejemplo, voy a sumar un ejemplo mío, ¿no? Algo muy personal que siempre le digo yo a mi mujer. Y es que muchas veces hablamos desde las tripas. ¿Qué es esto? Pues muchas veces hablan nuestros sentimientos y nuestras emociones y no los filtramos por el cerebro. Entonces, lo primero que sentimos o lo primero que reaccionamos es lo que devolvemos en comunicación, en lugar de filtrarlo por todas estas herramientas de la comunicación, ¿no? Y entonces soltamos a bocajarro, pues muchas veces cosas que pueden dañar o que se pueden malentender, como nos acaba bien de decir Vero. Es muy cierto todo esto. Es muy cierta la parte en la que podemos construir o destruir una relación en cosa de 2 o 3 palabras. Y cada vez lo vemos más, porque si bien ustedes se están dando el tiempo de tomar este taller, hacer, bueno, pues estas 2 horas, lunes, miércoles y viernes, para procesar y entender de una nueva manera su comunicación, allá afuera les puedo decir que hay muchísima gente que está aprendiendo y está procesando su comunicación desde nuevas perspectivas, con algo bien padre: el uso de redes sociales, el uso de herramientas tecnológicas y el uso de la misma tecnología para aprender, sin que esto implique un taller, un curso, una clase. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Hay muchísimas personas que solamente con ver videos en YouTube, con solamente comunicarse a partir de pequeñas, de memes o de imágenes que ocurren en nuestras pantallas de los celulares, de las tabletas, de las computadoras, están aprendiendo a entender mejor a otros. Caso concreto, la comunicación que estamos teniendo en torno al tema de equidad de género, igualdad, diagonal, no igualdad con la mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, la posibilidad de abrirnos y escuchar a personas que no se identifican con los géneros, que esto es algo que ya habíamos platicado, con los géneros establecidos, es decir, masculino, femenino, sino con nuevos géneros,
que están ahí establecidos, que probablemente para nosotros cuestan trabajo entender. Pero todo esto ha generado una nueva forma de comunicación que, como decía Vero, nos pone en unas zonas en las que tenemos sí o sí que aprender a comunicarnos. Hay mucha gente hoy, en el 2021, el 24 de mayo del 2021, que todavía voltea y dice, ay, qué payasada eso de decir todes, o muchaches, o amigues. Qué payasada. Para nosotros y para algunas personas todavía puede parecer algo exagerado, algo poco simbólico, pero para mucha gente allá, y estoy hablando de mucha gente joven, que va a construir la comunicación del 2030, del 2040, y que van a tener sus 40, sus 50 justamente en esos tiempos, que seguramente para nosotros ya van a ser épocas de adultos mayores. Se está construyendo ahorita ese idioma, ese lenguaje, esa forma de comunicación. ¿Dónde la hemos regado nosotros? Pues a esta altura, y como vamos a hablar de los caballeros aquí en el grupo, en la sala. Muchos de nosotros crecimos con elementos del discurso machista, con elementos del discurso homofóbico, con elementos del discurso en contra de lo que no está establecido en un papel o lo que no es, comillas, tradicional. Crecimos aprendiéndolo y hemos tenido que desaprender a partir, justamente, hemos tenido que ir desaprendiendo a partir de ver a estas nuevas generaciones, a estas nuevas personas. Y seguramente a ustedes también les ha pasado. Los hombres, les voy a dar ese ejemplo de cuando éramos niños. Y éramos niños y entonces había un grupo de niños y niñas y niños jugando. Y jugábamos a las correteadas. Y a algún niño se le ocurría gritar: 5, 4, 3, el último vieja. El último es vieja, decían. Hoy todos nos preguntamos, bueno, ¿y ser vieja es malo? Pues no. El último es vieja. Desde ahí, los constructos mentales de hombres y mujeres que hoy tenemos 30, 40, están equivocados. Pero ¿qué va a pasar cuando los niños que hoy tienen 8, 10, 5, 3 años y que están creciendo con estos nuevos métodos, nuevos protocolos, nuevas fórmulas en el lenguaje, tengan 20, 30, 40? Lo que hoy se está aprendiendo va a ser el discurso mañana. Lo que hoy se está aprendiendo va a ser la forma de comunicación correcta, lógica, evolucionada del 2030, del 2040. Y nosotros, queridos compañeros y compañeras, vamos a tener que subirnos sí o sí a ese barco, incluso aquellos que dicen, vaya payasada, eso es una tontería, eso de todos. Se van a tener que subir a ese barco porque va a ser lo tradicional. Pensemos en discursos antiguos que hoy están muy mal vistos. Por ejemplo, les hablaré del caso de mis 2 abuelas. Mi abuela Dolores, a duras penas habrá terminado el 2º de primaria, pero eso no estaba mal visto en los años en los que mi abuela le tocaba ir a la escuela. Mi abuela seguramente a los 14, 15 años ya estaba con mi abuelo y fue mamá a esa edad. Por el otro lado, mi abuela María Antonieta estudió hasta la prepa y en su ámbito era una mujer sumamente disruptora, porque una mujer en esos años estudiando la escuela preparatoria, sabiendo francés, sabiendo inglés, conociendo de idiomas, conociendo de historia, era un sine qua non en su comunidad. Era una persona que sabía demasiado para las épocas y solo terminó la preparatoria. Imagínense ustedes hoy a una mujer que a duras penas termina el 2º de primaria. Claro, hay muchos lugares donde sigue ocurriendo, desafortunadamente.
Pero hoy en la urbanidad, en nuestro entorno, aquí, en el Valle de Toluca, en el Valle de México, en nuestro Estado de México, en las zonas urbanas, gente, una mujer que hoy se quedara a la mitad de sus, ni siquiera a la mitad, en el segundo, tercero de primaria, porque se va a casar, ya no es tan bien visto, ya no es algo lógico, ni común, ni corriente, ni cotidiano. Ese discurso ha cambiado, para bien, porque hoy sabemos que todos debemos estudiar, prepararnos, asistir a las escuelas. No solo es importante, no solo es relevante para la educación, es relevante para la vida, la convivencia, el desarrollo personal, el desarrollo económico, el desarrollo intelectual está basado en que nosotros convivamos, asistamos a un centro educativo y podamos desarrollarnos, mujeres y hombres. Hoy lo sabemos y hoy todos lo practicamos. Pensemos que como mi otra abuela, ¿no? Muchas mujeres que estudiaron hasta la prepa. Hoy conozco más mujeres con maestrías, doctorados, talleres, diplomados, especializaciones que hombres. Y hay una posibilidad enorme, tanto para mujeres como para hombres, como para cualquier género, de seguir preparándose. Al contrario, más bien hoy, gente de 30, 40, 50, 60, 70, tiene que seguirse preparando. Y todos nos preguntamos unos a otros, ¿y ahora qué curso estás tomando? ¿Y ahora en qué te estás preparando? Eso es lo que hoy es el discurso. ¿Han cambiado? Claro que han cambiado los constructos y las ideas. Eso solamente desde ese punto de vista, desde el área de la educación, de la equidad en la educación. Pero pudiéramos revisar la equidad a nivel laboral, el tema del acoso, del abuso, de la violencia sobre las mujeres y sobre los hombres, que está cambiando ante nuestros ojos en este momento. En este momento frente a nosotros están cambiando los discursos. ¿A punta de qué? A punta de manifestaciones, a punta de rebelión, a punta de educación en las casas, a punta de educación en los centros laborales, a punta de educación de hombres que durante mucho tiempo abusaron de su poder, abusaron de sus figuras masculinas, de su fuerza física para coaccionar a mujeres, para obligar a las mujeres, para hacer menos a las mujeres. Y ese discurso está cambiando afortunadamente. Es un trabajo que no solamente implica a las mujeres pugnando por él, sino a muchos hombres que pugnamos porque vaya cambiando todo el tiempo eso. Porque los errores cometidos en el pasado por muchos hombres se puedan solucionar, se puedan reeducar a los hombres grandes, a los hombres viejos, pero que a los jóvenes, a los más jóvenes se les eduque de una nueva manera. ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad más evolucionada, mejor. Me dirán, mejor, ¿bajo qué estándar? Bajo el estándar de personas más libres, más felices, más tranquilas, desarrolladas en plenitud, mujeres y hombres, cualquier género. Los discursos no solamente son los que damos con la palabra, son los discursos sociales, son los discursos económicos, son los discursos familiares. Y tenemos sí o sí que subirnos a ese barco, hay que subirnos a esa comunicación para ser gente de nuestro tiempo. Sin importar si tengo 60, 70, 15, 8. Tengo que ser un animal de mis tiempos. Yo no puedo vivir en 1970 pensando que las mujeres se quedan atrás de la puerta esperando a hacerme la comida para que yo regrese a comer a la casa y me vuelva a ir a trabajar. No, señor. Eso quedó en el pasado. Es una forma del discurso actual que tiene que evolucionar. Y si yo, como un adulto de mis tiempos, no me subo al barco de la actualidad, soy una momia en un museo de lo que es el pasado. Tendría que ser una momia del pasado. Así que, primer paso, compañeros, hoy, como una tarea, piensen ustedes en esas
ideas, en esos paradigmas que han desarrollado a lo largo de su tiempo, en esas creencias que ustedes desarrollaron a lo largo de su vida, de su tiempo, y que hoy han evolucionado, han cambiado. Todas esas cosas que hacíamos y que hoy han evolucionado y han cambiado. Esa es tarea. Piensen en esas cosas que hoy ustedes dicen, ah, caray, yo creía que era así la vida, pero ya me di cuenta que esto está cambiando. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, todos tenemos un paradigma, una idea, un pensamiento, una creencia que está evolucionando y que está cambiando con las voces de los más jóvenes, con la educación de los más jóvenes, con los tiempos que vivimos y que nos dicen, cambia, evoluciona, supera pensamientos. Bueno. Perdón, ¿puedo intervenir? Adelante, por favor. Gracias. Mira, con respecto a lo que estás comentando de evolucionar y de hacer cambios que se requieren aparentemente, quisiera comentar que no todo el pasado ha sido malo y no todo el presente es bueno. Y hablando de las exigencias de las mujeres, por ejemplo, en cuanto a derechos, está súper bien porque evidentemente pues las protestas que se han realizado al paso del tiempo pues ha sido para pedir por nuestros derechos, por ejemplo. Pero a mí me llama la atención a mujeres que protestan por querer hacer con los derechos propios de las mujeres, hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Está bien, se pueden tatuar, bueno, nos podemos tatuar, podemos tener las parejas sexuales que queramos, podemos salir de noche, podemos embriagarnos, podemos drogarnos, podemos hacer lo que queramos igual que los hombres, pero, por ejemplo, aquellas mujeres que dicen, tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo y en mi cuerpo nadie decide, y está perfecto. Sin embargo, no tiene derecho, creo yo, a tomar la vida de otro ser humano. Y a pesar de que su cuerpo, el cuerpo que vive dentro de sí misma, no es de ella. Es un cuerpo independiente. A pesar de que esté dentro de ella, es un cuerpo independiente. Drogarse, pues bueno, sí, ok. Pero yo creo que ahora otras mujeres que dicen que tienen derecho a expresarse y tal, y que protestan por la violencia, está bien, está perfecto. Sin embargo, protestan con la violencia violentando a otros o violentando a un patrimonio X. Entonces, ahí yo no encuentro congruencia. Pues te digo que no todo el pasado ha sido tan malo, ni todo el presente es tan bueno, y habrá que ver, hacer conciencia independiente, o sea, con esos discursos que nos envían, qué tan bueno realmente es para nosotros como humanidad, para nosotros como seres humanos, para nosotros como seres individuales, todo aquello que están protestando y sintiendo. O sea, sí entiendo la postura del otro y desde su punto de vista pues tiene la razón, pero también entiendo, decía, hay un dicho que versa, tus derechos, mis derechos no comienzan donde terminan, no terminan donde comienzan tus miedos. Entonces, yo creo que es muy importante que hagamos conciencia. Y reitero, no es desde el punto de vista utópico o que yo vea las cosas color de rosa, sino que es importante sí que hagamos conciencia desde lo que estamos haciendo como humanidad para con nosotros mismos y para con otros. Yo puedo tirar la basura si yo quiero porque es mi deseo. No, o sea, sí puedes hacerlo, pero estás dañando el medio ambiente. ¿Y qué? ¿Y gobierno que se encargue de limpiar? No. Es hacer conciencia y participar entre todos para el bien de todos. Yo creo, entonces, sí creo que es importante que rectifiquemos y que hagamos las cosas de forma consciente para mí misma, para ti, para sí mismos y para con otros, ¿no? Para no hacer daño a los otros. Concuerdo. Y fíjate que algo que dices y que es muy cierto de los tiempos, aquí es donde nosotros como adultos, como decía, como adultos, como animales de nuestros tiempos, tenemos que, después de esta experiencia, dividir y aprender a leer
qué es lo que del pasado debo rescatar y traer al presente. Efectivamente, en el pasado hay muchísimas cosas que siguen teniendo un valor incalculable, como el respeto que se ha perdido, y al revés, aquí se ha perdido y se ha eh, robado la esencia de ese respeto, por ejemplo, a los mayores. Esa figura en la cual se respetaba profundamente a una persona por su edad, por su experiencia, por el camino caminado. Eso lo hemos perdido. A mí me perturba, me molesta mucho cuando conozco yo a gente joven que convive con adultos en su trabajo y les hablan de tú. Es algo que a mí me perturba. Yo sigo todavía hoy, a esta edad, a esta altura de mi vida, tratando a propios y extraños de usted, porque fue algo que aprendí. Y bien dice Vero, y tiene toda la razón, nosotros debemos leer en cascada qué cosas del pasado debemos rescatar, mantener y traer a nuestra vida actual, siempre con esta búsqueda de un mejor momento, una mejor situación para nosotros y los nuestros. Y también es muy cierto lo que yo decía, y ojalá que lo podamos volver a explicar o procesar. Lo que yo digo es que esta evolución hacia una nueva, un nuevo discurso en la equidad tiene que venir a partir de estas protestas. Claro, la base de esta situación es clara y es entendible. Queremos, las mujeres quieren, la sociedad bien entendida quiere igualdad, equidad, pero también la no equidad, donde se entienda estos roles en el que la mujer y en el que el hombre deben trabajar para juntos llegar a un mejor puerto. Ahora, concuerdo con lo que está diciendo Vero en que hay formas y hay formas. Nunca va a ser correcto que yo te pida que no me agredas agrediéndote. Oye, no me pegues, pa, y te pego. Es ilógico. Volvamos a lo que decía Vero. Hay que traer del pasado las mejores formas y hay que aterrizarlas al presente. Tomemos de ambas épocas, pasado, presente y de lo que venga adelante, tomemos los mejores elementos. Aquí sumaría yo todo a un asunto que nos permitan estas herramientas de las cuales hablábamos, le sumaría una décima herramienta, un décimo tip, que los vamos a seguir analizando, que es el sentido común. Y en ese sentido común, Vero decía y tiene su opinión sobre el tema del aborto, por ejemplo. Como hay opiniones a favor, en contra, en diferentes lugares. Hay científicos a favor, hay científicos en contra, hay grupos religiosos a favor, hay grupos religiosos en contra. En todos los casos tienen sus razones. ¿Qué nos toca a nosotros, después de talleres como este? Aprender a escuchar, procesar y respetar profundamente la razón de todos para desarrollar yo mi propia opinión, mi propia razón y que también sea esta profundamente respetada. Bien dice, y miren, no sin politizarlo, pero la frase de Benito Juárez es muy clara y muy, muy necesaria siempre. Entre los pueblos como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hay que respetar cualquier derecho del de junto, sea el feto, el bebé, hasta el abuelo, la mujer, el hombre, los niños. Hay que respetar los derechos de todos, el derecho a hablar, el derecho a expresarse, el derecho a tener sentimientos. Y ahí radica gran parte de esta escucha activa, sin duda alguna. Bien, nos quedan 10 minutitos. Me gustaría volver a repasar rápidamente esto. Ya hemos platicado de la escucha activa. Ya hemos hablado de la empatía, de la cual vamos a profundizar un poco más adelante, de la validación emocional, entender las emociones y los sentimientos del otro, que aunque yo no tenga esos sentimientos y esas emociones, debo comprenderlos del otro. Probablemente un tipo duro como Fernando, que hace mucho tiempo no llora, pero ve a algún compañero hombre
algún hijo, algún familiar, hombre que llora, no puedo no validar su emoción y decir, este chillón. No, al contrario, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Y tendría yo que entender ese sentimiento a partir de analizar y leer esa persona. Tengo que aprender a leer ese lenguaje que no es verbal, que está en el rostro, en las muecas, en los movimientos de las manos, en la forma en cómo te sientas, cómo te acomodas, cómo mueves tu cabello. Todo eso me va a dar un mensaje de ti, pero también tus palabras en el lenguaje verbal. Tengo que aprender a ser un mediador todo el tiempo. Yo voy a mediar con lo que tú traes y lo que yo tengo. Vamos balanceando para que quede en medio algo que te sirva a ti y que me sirva a mí. Como dijo hace rato, no recuerdo si fue Joatzin o si fue, no me acuerdo, pero dijeron, ¿alguien tiene que ceder? Sí, vamos a ceder, pero vamos a ceder los dos. Yo voy a ayudarte a que tú también cedas y vamos a llegar a un punto medio en el que ambos tengamos lo que necesitamos, resolviendo el conflicto y negociando para tu parte y para la mía una razón. Y que ambos tengamos nuestro espacio en esa razón, respetando profundamente lo que tú piensas, respetando profundamente tus derechos, tus espacios, tu vida. Y eso a mí me va a dar una credibilidad. Tú vas a creer en mí porque te he venido respetando, porque he venido haciendo un trabajo de respeto profundo por ti. Esto nos va a generar una posibilidad de persuadir. Decía una frase que mi madre me enseñó, y creo que ya también se las platiqué: seducir para gobernar. Mi madre, cuando me enseñó a ser papá, mi madre que me acompaña en mucho de este camino del papá soltero que soy, me dice: Fernando, seducir para gobernar. ¿Cómo es esto? Yo voy a tener que entrar a la cabeza de mis hijos constantemente, seducirlos, ser atractivo a mis hijos, que les guste su papá, que diga, mi papá es una persona que admiro, pero que quiero ser como él. Ah, si mi papá se mueve a la derecha, voy a caminar hacia la derecha. Si mi papá se mueve hacia la izquierda, voy a caminar hacia la izquierda. Si mi papá da 2 pasos adelante, es lo correcto, voy a seguir a mi padre 2 pasos adelante. Y entonces yo voy a seducirlos poco a poco con mi actitud, con mis cotos morales, con la forma en cómo me comporto, cómo me comunico, hasta la forma en cómo me visto. Todo va a ser esta persuasión para que mis hijos operen como yo creo conveniente. Esto va a funcionar para todos los papás de una manera diferente, para todas las mamás de una manera diferente, para todos los compañeros de trabajo de una manera diferente. Ya tenemos una tarea que les había dicho yo, acuérdense, y les dejo una segunda tarea. Primera tarea, acuérdense que platicamos acerca de esta... Ay, ya se me fue ahorita. Qué terrible, mi mente. Pero bueno, recuerden, a ver si alguien se acuerda de la primera tarea que les dejé, muchachos. Refrésquenme la memoria, solo la memoria. ¿Era lo de imitar, Fer? ¿De saber a quién imitas bien? No, esa fue la que dejamos la sesión anterior, pero ahorita, hace unos minutitos, les ¿Romper pedí paradigma? ¿Cuál? Lo que éramos. Ah, exactamente. Que ubicáramos cuáles son esos paradigmas, esas ideas que cargamos y que hemos visto evolucionar. Primer tarea, ¿cuál es ese paradigma, esa idea, ese pensamiento que hemos cargado durante mucho tiempo y que sabemos que es tiempo de que evolucione o de que lo cambiemos? Segunda tarea. Y esto tiene que ver con esas personas a las que influimos y las que nos influyen. Piensen en 2 personas. La sesión anterior les pedí que pensaran en quién les cae mal, con quién no concuerdan, pero ahora les pido que piensen en esa persona que les influye, esa persona que es muy influyente en ustedes y que no es ni papá ni mamá, ni un hermano mayor. Piensen en esa persona que puede ser un vecino, que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser un amigo, una amiga,
y que durante su vida o en un periodo de su vida ha sido una influencia para ustedes. Piensen en esa persona que cuando lo ven, cuando lo escuchan, cuando están cerca de esa persona, lo admiran. Les parece una persona a la cual seguir y quisieran parecerse a esa persona. Y 2, piensen a quién influyen ustedes. ¿Para quién son personaje de influencia? Ahí sí, pueden ser sus hijos, sus padres. ¿A quién influyen ustedes? En su oficina, en su familia, en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su colonia. ¿A quién influye usted? Tengo ahí, ¿suena algo? Ahí. Ahí estoy ya de regreso. Sí, te perdimos. Sí. ¿Dónde nos quedamos Sí, ya. entonces? Nos estabas diciendo En que a quién pensáramos influimos nosotros. a quién influimos nosotros. Ok, entonces tenemos ya 2 tareas. La primera, ¿qué paradigmas, qué pensamientos voy a cambiar de mí? Y 2, ¿quién me influye y a quién influyo? Pero no solamente voy a pensar en quién me influye y a quién influyo, sino por qué me influye esa persona y yo a quién influyo y por qué lo influyo. ¿Sí? 2 tareas. Nos vemos el miércoles. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Que tengan un gran lunes, un inicio de semana fantástico. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bonito día, maestro. Bye, Gracias. cuídense mucho. Semana para todos. Gracias. Bye. Gracias. Saludos a todos. Bonito inicio de semana. Hasta luego. Igualmente, Muchas gracias, Saludos maestro. a todos. Hasta luego. Bye.